hacer una entrevista con la pregunta base de cómo afectó en la pandemia la tecnología a los profesionales de nuestra carrera. Entonces, nada, hicimos un formulario son 6 preguntas sobre cómo es la experiencia con terapia, con diferentes recursos tecnológicos y las terapias virtuales. Bien. La primera pregunta era si vos, antes de la pandemia, en las sesiones usabas recursos tecnológicos. ¿Qué hago? No, en realidad, previo a la pandemia, no. De hecho, cuando yo salí por ahí de la carrera, era algo que no se hablaba tampoco, de dar virtual. Era algo que no se estilaba tanto. Por lo menos a ese momento fue como que después de la pandemia hubo como un boom de dar terapias de forma online, videollamadas por computadora, también por teléfono, pero hasta ese momento no. Claro. Bien. ¿Así? Si querés especificar qué recursos... Y sí, ¿decís de presenciales o virtuales? Ahí son recursos tecnológicos, serían virtuales. Pero antes de la pandemia, entonces como... Claro, no, antes de la pandemia no. Ningún recurso virtual era tan utilizado. Se escuchaba sí que habían profesionales que daban virtual, pero no era la mayoría. Y también era como que en ese momento los mismos profesionales que ya estaban hace años como dando sesiones, era como algo con lo que estaba muy reacio. Entonces era como que no, directamente no, ningún recurso virtual era como el indicado para dar una sesión online. Una sesión online. Bien. Después, la segunda pregunta. Durante la pandemia, ¿empezaste a usar recursos tecnológicos en las sesiones? Sí, a partir de la pandemia sí. Fue como que hubo como que parece que se generó como esta adaptación por parte de todos los profesionales, incluso de aquellos que eran muy ortodoxos porque sí o sí tenían que ser presencial, lograron como flexibilizarse un poco más y decir, bueno, sí, ahora necesariamente tenemos que usar recursos virtuales, y como que surgió esto de que, bueno, sí se puede llevar una terapia de forma virtual. Antes era como que no estaba tanto en la discusión. Claro. Después, y ahora estamos haciendo una comparación antes, durante y después, entonces después de la pandemia, ahora usás recursos tecnológicos. Sí, ahora sí lo sostengo. Y es más, tanto como los pacientes como los profesionales estamos más abiertos a usar videollamadas por computadora, y en general yo más que nada uso el teléfono. Por ahí antes no se estiraba tanto, esto era como tu número, era algo personal. Claro. Y era medio raro esto de decirle al paciente que voy a hacer una videollamada por WhatsApp. Claro. Pero ahora es re común y también tanto el profesional como el paciente lo acepta y entiende que es algo que se da. Qué loco, tipo, no sé, suena como un cambio de opinión muy brusco. Sí, es muy obligado. La cuarta pregunta es si alguna vez realizaste terapia de forma virtual. Si era antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia o si nunca hiciste. Bueno, sí. En tu caso, sí. Sí, antes de la pandemia yo iba presencial a terapia. Después estalla el boom 2020 y mis terapias fueron virtuales. En ese momento con la misma profesional con la que iba, pero de forma virtual. Después de ese tiempo dejé y volví a retomar hace 2 años de forma presencial, sí. Porque peculiarmente a mí me gusta más presencial. No es que me niegue tampoco a tenerla virtual, pero prefiero ir al lugar también. Bien, dato importante, creo que estaba en una de las preguntas iniciales, habíamos puesto cuál era la preferencia, si virtual o presencial, y un poco si querías explayar el por qué. ¿De mi caso en particular o de los pacientes?
Si querés, en tu caso, tipo de como paciente y como terapeuta, en tu caso justo de los dos, Claro. quisiera ver cuál es tu experiencia. Y yo prefiero presencial porque para mí es como entro más fácil en terapia yendo al lugar, como un lugar en particular donde vos vas exclusivamente a hablar sobre tus cosas y por ahí dentro de mi hogar tener que hacerme ese espacio se me hace un poco más difícil. Es algo que por ahí también cuando él me comentó lo que iba a ser la temática fue algo que pensé, porque hay pacientes que les pasa lo mismo, les gusta a ellos ir al lugar porque se sienten en el espacio y ya entran predispuestos para la terapia. En cambio, en tu propia casa tenés que hacerte como ese lugar para decir, bueno, entro en la dinámica de mi tratamiento, de mi terapia, de esa dinámica que se genera exclusivamente cuando estás en contacto con otro psicólogo, digamos, con un psicólogo. Pero por eso yo prefiero presencial. Sí, por ahí si mi psicóloga me dijera, mira, ahora exclusivamente doy terapia virtual, lo aceptaría porque, bueno, es con ella con la que voy, ya tengo confianza, ya se creó el vínculo terapéutico. Pero bueno, por el momento igual es lo que más prefiero, ¿no? Esto de tener que ir al lugar y de sentirlo como, bueno, este es el lugar donde yo tengo que hablar de lo que me pasa. Capaz que sí. Bueno, no sé si queda algo más. Ah, sí, ¿cómo describirías? No, acá. Sí, estaba viendo que estaba teniendo problemas con el internet. Si querés lo sigo yo, tipo lo termino yo. Seguimos, por favor, faltan las dos preguntas Sí, y sí. estaríamos terminando. Bueno, ¿en qué terapia ha demostrado mayor eficacia, tipo en tu caso, o que vos hayas visto? ¿En qué terapia demostró más eficacia? Claro, sí, es virtual la o... virtualidad. Claro. ¿Y a qué se refieren ustedes? ¿Como en qué terapia? ¿En qué tipo de pacientes? Claro, tipo, si es preferible si has notado cambios mayormente en virtual o en presencial. Las dos cosas por igual. Creo que, como les digo, con determinados pacientes, no con todos, porque no todos aceptan la terapia virtual, algunos incluso les he dicho por circunstancia de, ahora qué sé yo, vieron que hay días de viento y que por ahí recomiendan no salir de casa, entonces se les ofrece terapia virtual y hay gente que dice que no quiere, no le gusta. Y hay otros que sí aceptan. Aquellas personas que por ahí lo aceptan, como que bueno, se genera ese espacio y ellos entienden que están trabajando sus cosas en otro espacio, en otro lugar físico, digamos que son sus casas, pero entran en la misma dinámica de la terapia. ¿Sí? Pero hay otros pacientes que no, que les cuesta mucho entrar en esa dinámica en el contexto del hogar. Entonces por ahí a ellos es a los que más se les dificulta generar esos cambios, pero la mayoría que yo he tenido online prácticamente es lo mismo, se trabaja lo mismo y se ve el avance igual, así que depende mucho de cada persona. Claro. Y cómo vas vos llevando como profesional también ese secreto de esa persona. Sí, sí. Y después la última pregunta es cómo describirías la conexión con el paciente en las sesiones después de la pandemia en comparación a antes de la misma. Qué pregunta interesante, está muy buena esa pregunta, porque nunca me lo puse a pensar, pero durante la pandemia se dio como un vínculo creo yo, mucho más sostén se necesitaba. Se necesitaba que el profesional ofrezca más sostén porque había una incertidumbre gigante de qué es lo que iba a pasar, mucho pánico a través de lo que se escuchaba en las noticias, entonces tenías que poner mucho el cuerpo en relación a ser un sostén. Y a veces incluso me sucedió a mí con pacientes que durante todo un año
puedes sostenerlos en relación a esa incertidumbre. No se podía trabajar otras cosas. En ese momento era solamente el miedo a qué era lo que podía llegar a suceder. Después de la pandemia se pudo deslizar otras cosas, se pudieron empezar a volver a trabajar cosas del cotidiano. Pero en ese momento casi todo era referido a la pandemia y sí, tenías que estar ahí poniéndole el cuerpo. Y después por ahí yo diría que se volvió como más, no sé cómo explicarlo, pero más lábil, más suave, como que no era tanto esto de estoy acá para sostenerte, sino bueno, ahora te acompaño también a resolver otras cosas que ya no necesitaba esa persona ese lugar donde descargarse, donde angustiarse, porque también era mucha angustia en ese momento. Se pudieron trabajar otras cosas, entonces ya no requería tanto esfuerzo y tanta puesta del cuerpo, por lo menos desde mi punto de vista. Claro. Como menos dependiente, por así decirlo. Exactamente. Okay. Sí, una mayor independencia y autonomía por parte de los pacientes. Y bueno, creo que no quedan más preguntas. ¿Ya? Eso sería todo. Bueno. Muy buenas preguntas. Bueno, Gracias, Mari. Nos salvaste. Nada, bueno, el viernes supongo que tengo sesión, así que... Dale, nos vemos. Espero que aprendan la materia, muy interesante todo. Muy buena tema que dijeron. Listo, gracias. Gracias. No, por nada. Gracias. Chao.